Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Teatrería, nuestro magazín cultural. Tenemos a medio de completar dos eventos teatrales que todavía no han finalizado, así es que mientras cierran su programación os vamos a refrescar la memoria trayendo algunos de nuestras ediciones anteriores. Más concretamente vamos a traeros de nuevo la entrevista que hicimos casi al inicio de nuestra presencia en 9 La Loma Televisión al teatrero jienense Lupo Cisnea, en su doble faceta de narrador oral y de ilustrador de cuentos infantiles. Junto a esto completaremos la edición de hoy con un café teatro que tuvimos también la suerte de grabar en la inauguración del Centro de Día de Personas Mayores de Torre Perojil y parte del que nuestra compañera Belén Argumosa hizo para el Día de la Mujer Trabajadora del año pasado. Así es que nada, como siempre os decimos, gracias por estar ahí y esperamos que os guste este refrescante mejunje de cara ya casi al verano. Pues nuestro siguiente invitado también sabe mucho de libros y de teatro. Buenas noches, Lupo. Buenas noches, Vicente. Rafael Cobo de Guzmán, conocido por Lupo Cisnea en su faceta como creador, es, como decíamos en la presentación del programa de hoy, un contumaz teatrero, ya que por calles, plazas, teatros, bibliotecas, garitos, por un sinfín de sitios, se ha identificado siempre llevando su arte, pero llevando su arte, como digo, identificado con un proyecto llamado Alquimia. Rafa, ¿cómo fueron los principios? Bueno, pues los principios son como todos los principios, llenos de ilusión, cargados de ilusión, con muchas maletas llenas de cosas que no sabes cómo las vas a utilizar y cómo las vas a ordenar. Y bueno, gracias a que hubo grandes maestros en Jaén y grandes, sobre todo gente a quien mirar dentro del mundo del teatro, como por ejemplo la gente como vosotros, como la gente de Torre Perojil, que sois los pioneros en la provincia, y bueno, gente como Juan del Arco, que empecé con él, con Abutarda, después con el grupo Aceuche de Jaén, con el grupo Gaspacho. Después ya cuando estudié filosofía con un grupo más clásico como fue Sófocles en la universidad, que fue quizá donde más aprendí más de los clásicos, porque empezamos con Abutarda, me acuerdo que empezábamos ya directamente con temas demasiado vanguardistas para lo que era la época en Jaén, ¿no? Y bueno, los comienzos para mí fueron muy ilusionantes, fueron demasiado atropellados incluso, no parábamos de hacer cosas. Después ya pegó el frenazo cuando ves la realidad de lo que el teatro no es solamente divertirse, que hay mucho trabajo, que hay mucho ensayo y que es de verdad un trabajo serio. ¿Y qué ha cambiado desde entonces en el teatro en nuestra provincia? Si es que ha cambiado algo, claro. Yo creo que sí, yo creo que ha cambiado muchísimas cosas, porque hay grupos que empezaron siendo una cosa y hoy día no tienen nada que ver, que todavía siguen existiendo, que incluso creen que son los grandes grupos pioneros cuando no lo son, porque siguen manteniendo nombres de otros. Han cambiado bastantes cosas. Creo que precisamente en Torre Perojil sigue siendo un poco el punto de mira del teatro en la provincia, porque es donde menos ha cambiado en la esencia, aunque habéis cambiado muchas personas y muchas cosas, muchos estilos, pero sí os habéis llenado de mucha sabiduría, ¿no? Y bueno, en el fondo no sé cómo estará ahora, porque llevo algunos años sin actuar de cara a la calle o de cara al público, porque me he dedicado más al guión y a otras cosas, pero creo que sí ha cambiado, eso lo sabrás tú bastante mejor que yo. Además, en aquella época, como decía al principio, la época de la juventud, decías que el teatro no era siempre diversión, y es verdad, quizá con los ojos de la juventud veíamos las cosas de otra forma, pero que algún espectáculo en particular que te sientas en aquellos años identificado o que te haya resultado. Sí, yo me acuerdo que disfruté muchísimo, bueno, por ejemplo con Abutarda, que fue con el primer grupo que ganamos un premio, incluso que fuimos a París con la obra aquella de aquellos espectros, no sé, sí, y tal. No me acuerdo ni el título porque era larguísimo, y me acuerdo que era pesadísimo. Para mí fue aquello pesadísimo. Y después con el grupo Gaspacho lo pasábamos bien haciendo una parodia de Sócrates en tono de humor, y yo me divertí muchísimo. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que en el teatro se podían hacer otras cosas, que no es solamente representar un rol o un papel o un personaje, que podías crear más a la italiana con la improvisación.
Y sí, recuerdo sobre todo aquellos años de gazpacho, acebuche, autarda, los primeros siempre son los que... Es como las primeras novias, ¿no? Efectivamente, el primer amor siempre. Las primeras que te dejan. De todas formas, Rafa, como no hemos venido a hablar de nostalgia, sino de presente y de futuro, pues al tema, como me dice muchas veces mi compañero Antonio Caballero, al tema, Vicente, al tema. Que vivimos en una era mediática es algo que tenemos absolutamente claro todos. La imagen que proyectemos es la principal vía de penetración en los mercados. Y a la imagen dedicas parte de tu tiempo, parte de tu profesión, ilustrando historias para niños, ¿no? Pues sí, ahora sí, pues llevo muchos años que a mí me ha gustado mucho tener capacidad de síntesis, y creo que el dibujo, la ilustración es sintetizar muchas ideas en una imagen. Hoy día, no sé si por desgracia o por virtud social, pues sí es verdad que la imagen manda, obliga muchísimo, incluso está comiendo las palabras, pero a mí me encanta ilustrar, no solamente para cuentos infantiles, pues, ideas para adultos. Ahora voy a hacer una exposición en Jaén de cuadros para todos los públicos, y creo que la ilustración, por supuesto, la imagen es valiosísima y es muy importante. Estamos hablando de libros en torno al teatro, y la narración oral forma parte de las artes escénicas, pues contar cuentos no deja de ser un espectáculo. ¿De dónde saca Lupo las historias para sus libros? Yo creo que en la vida hay muchísimas ideas que incluso si tuviera que apuntarlas todas, tengo libretas y libretas que no me va a dar tiempo en esta vida, me faltarían bastantes encarnaciones para escribir todas las ideas que tengo. Creo que la paradoja es lo que más me gusta. Como hacía Asimov, que trabajaba muchísimo la paradoja. Me gusta mucho beber de las fuentes de los clásicos orientales, como pueden ser los cuentos zen, que son muy simples, son grandes enseñanzas en un cuentecito. Los cuentos sufíes, por ejemplo, también me gustan bastante, ¿no? Es una filosofía de la vida ahí dentro. Totalmente, y entonces si la resume en un cuento que se cuenta, por eso se llama contar, ¿no? Si sabes dar esa lección a los demás, que abran un poquito más los ojos, la verdad que para mí es lo más divertido. En definitiva, lo que Rafa hace es comunicación, ilustración, en definitiva. Y como digo, precisamente, será que yo lo pienso así, en tu año, los primeros años de animación cultural, yo creo que forjaron tu capacidad de comunicar, ¿no? Eso es lo que más me enseñaron. Yo creo que es la mejor carrera, la que, no sé, las obras que he participado contigo, a lo mejor como no en la misma obra, porque no he tenido esa suerte. Espero que algún día me dé una oportunidad, pero sí he coincidido a lo mejor en algún certamen contigo, y ese contacto, esos roces, ese ambiente, esos miedos terribles que teníamos de salir y al final superado. Yo creo que eso sí es lo que más nos ha enseñado a comunicar, eso está claro. Sin embargo, Rafa, en un país como el nuestro, donde se publica mucho y se lee poco, bueno, al menos esa es la convicción general que tenemos los que no nos dedicamos a este mundo de la edición, de la ilustración. Además, también se llevan las consignas, cansinas algunas veces, que dice hay que leer, y yo creo que por eso precisamente los niños leen, o las personas mayores leen menos. En este mundo así abstracto, donde hay mucho que leer, pero leemos poco, ¿qué hueco le queda a la literatura infantil y juvenil? Bueno, yo creo, antes estábamos más asustados con ese tema, creo que ahora se está volviendo a retomar, pero creo que siempre hay una máxima que el niño hace lo que ve a los adultos, ¿no? Si te ve fumar, va a acabar fumando, pero si te ves leer a diario, mi hija me ha visto leer a diario, y mi hija pues prácticamente lee a diario. Sí es verdad que ahora con el tema de la informática, lo típico, la multimedia, la PlayStation, todos estos temas, han perdido muchísimo tiempo con esos temas, pero también están ganando por otro lado psicometricidad, están ganando si no se pasan, ¿no? Si no se pasan, pero bueno, siempre hay un hueco. Yo creo que siempre va a haber un hueco para el soporte libro y para la imaginación, porque cuando yo escribo una historia, cuento una historia, quien la lee se está imaginando al personaje, no lo está viendo ya directamente mascado o hecho por un manga japonés o algo así, ¿no? Entonces siempre hay un hueco. Y además, que como dices, son historias que lanzan mensajes también, porque... Por supuesto, yo siempre intento, por lo menos yo siempre intento lanzar un mensaje. ¿Hay algún personaje característico de tus ilustraciones o el estilo tuyo? No, porque te voy a decir, nunca he podido todavía escribir y dibujar lo que he querido, siempre han sido prácticamente encargos y me he tenido que adaptar a los encargos.
Entonces son guías, por ejemplo, una guía de Andalucía para niños, una adaptación de Washington Irving de los cuentos de la Alhambra, un librito infantil de otra escritora, El Camino de Santiago, adaptado para niños, otro autor de Úbeda, de que le hice las ilustraciones. Entonces me he tenido que ir adaptando. Todavía creo que no he conseguido hacer el libro que yo quiero hacer. Sin embargo, aunque Rafa dice que no ha conseguido hacer el libro que quiere hacer, lo que sí es verdad es que Lupo Cisnea, Rafael Cobo de Guzmán, forma parte de ese ramillete de autores que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, pues lleva de biblioteca en biblioteca la magia de las palabras. Los libros no dejan de ser un compendio de magia, de historia y en definitiva de palabras. ¿Cómo son esos encuentros con autores que la Junta lleva de biblioteca en biblioteca? Bueno, creo que ha sido de entrada una buena idea a quien se le ocurriera. Creo que fue el gobierno andaluz en principio. No sé si está en toda España, no sé si es una idea. En principio los encuentros aquí en Andalucía. Yo creo que en Andalucía, desde luego, sí. A mí me va muy bien, me encanta, viajo por toda Andalucía, estoy casi todo el año. Y creo que es de lo que más me gusta, porque cada lugar que voy, suelen ser bibliotecas públicas o institutos, me encuentro con un mundo diferente. Lo mismo me encuentro con adolescentes que no quieren escuchar y al final acaban que no se quieren ir, o con niños que parece que son revoltosos y al final lo mismo, ocurre lo mismo, se quieren ir, y participo interactivamente muchísimo con ellos y me encanta. A mí un trabajo ese es de los que más me gusta. Incluso me han regañado por exceso de celo en ese trabajo. La palabra cuento, Rafa, se vincula siempre a la infancia, por lo que convencer a un grupo de adultos para que vayan a un garito como este, por ejemplo, a escuchar. Precisamente en este garito hay que decir que tiene la peculiaridad de ser el primer pub, el primer local no oficial que en Torreperogí dedicó parte de su tiempo y parte de su oferta a su público a las palabras, a los encuentros, a los monólogos de humor. Tú también participaste en alguno de ellos. Algo hecho, sí. Como digo, que llevar a un garito como esta gente para que escuche cuentos, yo creo que es algo complicado. Pero incluso para un concejal de un ayuntamiento que programe una sesión de cuentos, cuando él nunca ha ido a ver un cuento, es difícil. ¿Qué dificultades tiene hoy vivir de encuentros, Rafa? Hombre, los concejales yo creo que lo saben muy bien porque son los primeros que viven del cuento. Yo también soy cuentista, vivo del cuento. La verdad que inconvenientes, muchos, porque hay que saber lo que cuentas también, pero a mí la verdad me va bien vivir del cuento. A mí la verdad me va bien. Creo que quien lo hace bien o quien lo hace de verdad de corazón puede vivir del cuento. ¿Te atreverías a leernos algún cuentecillo tuyo de alguno que Bueno, son largos, no sé si tenemos tiempo. Yo lo que sí os puedo comentar, pues no uno mío, porque los míos son más largos. No tengo cuentos tan cortos, no tengo microrelatos, aunque me gustan los microrelatos. Pero sí, por ejemplo, os podía comentar algo que viene muy a colación ahora con el tema de la crisis, y que es un cuento sufí llamado de la sabiduría de los idiotas, como dicen ellos, que a mí me encanta, que bueno, contaba una pequeña historia de un país ficticio, que puede ser este mundo en el que vivimos, y hablaba de cómo la categoría social iba representada en las cucharas que todos teníamos para comer, que las personas tenían para comer, las cucharas, los platos, los cubiertos. Entonces empezó la gente, tenía las cucharas de plata, después pasó a tener las cucharas de oro, llegó un momento que ya esas cucharas de oro le incrustaban diamantes, llegó un momento que esas cucharas ya las querían más grandes para que sobresalieran más lo maravillosas que eran, y llegó un momento que eran tan grandes esas cucharas que no podían comer porque no se alcanzaban a sí mismos para arrimársela a la boca, y empezaron a morir de hambre. Y cuando ya quedaba un poquito en el país, porque todos empezaron a morir de hambre por culpa de su soberbia y de esa digamos presuntuosidad, pues alguien se dio cuenta que lo más fácil hubiera sido darse de comer los unos a los otros, ¿no? Entonces esos pequeños cuentecitos así que te dan que pensar y te va siempre con el mensajito royéndolo en la mente, son los que más me gustan, y quizás pues uno de estos puede ser el ejemplo, ¿no? Pues de nuevo, como veis, la filosofía, los mensajes y una forma de vivir como yo creo que demasiado humana, o a veces incluso demasiado poco entendible para el gran público, pero yo creo que la magia de estos cuentos, de lo que hace Rafa, de sus ilustraciones, sus cuentos, pues está en ello, en esos mensajes que se nos lanzan. Además, siempre una sociedad que lee, dicen que es una sociedad con más capacidad de síntesis y de reflexión. Lo que hace falta en este mundo quizás sea
eso, ¿no? Reflexionar. ¿Compartes tú esta...? Reflexionar, por supuesto. Primero aprender el código que utilizamos, que es nuestro lenguaje, que nos enseña mucho, nos ayuda mucho a pensar, porque si tenemos la palabra adecuada para un pensamiento, pues yo creo que llegaremos a las conclusiones más rápidamente, ¿no? Y después, por supuesto, si sabemos discernir entre una idea y otra y tal, y comparar, vamos a llegar a conclusiones, yo creo que mucho más lúcidas, eso está claro. Hablaba hace unos momentos del tema de las nuevas tecnologías, que posiblemente le están quitando campo a este tema del soporte material de un libro, que siempre es bueno abrirlo y comprobar sus páginas y sus historias, pero... ¿esto va a más? ¿Qué futuro nos queda? ¿O cómo se prevé el futuro para los editores, para los creadores, en definitiva, de palabras y de historias como tú? Ahora está el miedo de que desaparece el libro por el tema del libro digital y tal. Pero creo que siempre existirá, aunque sea por el romanticismo de leer un libro, de marcar por donde vas leyendo, de tenerlo en la mesita de noche, del olor, del papel, a la tinta. Creo que eso no debe desaparecer jamás. Nada más que aunque sea por romanticismo permanecerá. Lo que sí es cierto que está desapareciendo paulatinamente la venta de libros, está claro. Pero no va a favor de la venta del libro digital, es lo que hablábamos antes, está a favor de la televisión, de la multimedia, de todo eso. Si desaparece precisamente no creo que sea por otro soporte, será más bien por otra alternativa, ¿no? Pero no desaparecerá nunca, siempre habrá el libro, eso debe estar siempre ahí. Volviendo un poco a hablar de teatro, sin salirnos lógicamente de lo que es el libro, pero bueno, hablando de teatro, en el programa de la semana, del mes pasado, el primer programa que salió a la luz pública, Teatrería, nos ocupamos del circuito provincial de teatro. Por fin, y tú eres uno de los primeros que siempre decíamos lo del circuito, por fin la Diputación se ha creído el tema de que hay que hacer un circuito para las compañías profesionales de la provincia y está funcionando. ¿Cómo ves tú este sentido? ¿El teatro en la provincia va viento en popa? O, bueno, yo creo que ha pegado un bajón unos años. Lo que pasa es que yo he estado desconectado porque he estado viajando fuera y he estado desconectado, y creo que hubo unos años de bajada y parón. Cuando yo empecé en el teatro de forma profesional, sí hubo un bullicio y una aglomeración incluso en el catálogo de Diputación, y trabajaban muchísimas personas. Creo que tú lo sabes mejor que yo, cómo está ahora mismo. Si te digo la verdad, no soy la persona más indicada para decirte cómo está en estos momentos, pero por lo que veo, en el movimiento que veo, creo que hay menos teatro, pero quizás sí entra teatro de más calidad. Creo que sí. Además, los pueblos últimamente también la infraestructura teatral se va mejorando, hay muchos pueblos con su teatro y su historia. En Jaén tenemos la suerte de tener dos espacios escénicos, la Bombonera, que siempre hemos dicho el Darimelia, y ahora el Gran Infanta Leonor. Que no lo he visto todavía, por cierto. Pues es una maravilla de espacio. Y eso que es mi pueblo, y no lo he visto todavía. Pues nada, Rafa, este es Lupo Cisnea, un creador al que yo aconsejo que cuando veáis alguno de sus libros, de sus historias ilustradas en la librería, pues no dudéis en adquirirlo, porque precisamente y lo mejor es que paséis o pasaréis un rato agradable, viajaréis por mundos fantásticos como él ahora aquí nos ha intentado llevar. Gracias, Rafa, y que el disfrute de la vida siga contando con tus cuentos y para conseguirlo eso. Gracias a ti, y que sigamos contando contigo siempre también, Vicente, por favor. Pues nada. Seguro que ya conocéis el cuento, ¿a que sí? Pero este cuento es una versión diferente, un poco distinta a la que estáis acostumbrados a escuchar. Prestad atención y escuchad. Estaba una mañana haciendo el bobo cuando le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¡Pam, pam, pam! ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana, al verlo, se asustó, pensando: ¡ay, este me come de un bocado! Y claro, no se había equivocado. La abuela le sirvió de alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era tan flaquita, tan besuda,
Que al lobo no le sirvió de gran ayuda. Sigo teniendo un hombre de herradura. Y tendré que merendar. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado a que vuelva Caperucita Roja de la selva. Que así es como llamaba al bosque la alimaña, creyéndose en Brasil y no en España. Para que no se le notara su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en los pelos. Y se puso una falda de gran vuelo, zapatos, sombrerito y una chaqueta. Y se sentó en la esfera de la nieta. Oh, pego un cabello. Por fin llegó Capello al mediodía y preguntó: ¿cómo estás, abuelita mía? Uy, por cierto, me impresionan tus orejas. Claro, hijita, es para mejor oírte, que las viejas estamos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Claro, hijita, son las lentes nuevas que me ha puesto para poder ver mejor todo el resto de mi vida, dijo el animal con su sonrisa angelical, mientras se le antojaba que la chica le iba a saber 1000 veces más rica que el rancho precedente. Pero, de repente, Caperucita dijo: ¡joder, abuelita! ¡Uy, qué impresionante abrigo de piel llevas este invierno, qué chachi! El lobo, estupefacto, dijo: ¡y un bueno! O tú no te sabes el cuento, o me mientes. ¿Te estás quedando conmigo, somocosa? Pues te zamparé ahora mismo. ¡Ya Pero Capello retiró al lobo y se sentó en un canapé. Con mucha calma se sacó un revólver del corsé. Con mucha calma apuntó bien. Se va por otro. ¡Anda, va! ¡Y en un tirón! ¡Tapó la tierra! ¡Un aplauso para el lobo! El otro día me encontré a Caperucita rezando por el bosque. Pobrecita, ¿a que no sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz, que a mí me pareció de piel de un lobo que estaba una mañana haciendo un lobo y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, eso está bien, las versiones de los cuentos clásicos, ¿eh?
Vale. Pero es que yo creo que los cuentos clásicos tienen otra versión. Caperucita y el lobo. Yo creo que esto ocurrió así. Al escuchar los gritos que procedían de la casa de la abuelita, el leñador dejó clavada el hacha en el corazón de un árbol y corrió hacia allí, raudo y veloz. Efectivamente, a medida que se acercaba, se escuchaban más nítidamente los chillidos. Llamó a la puerta y los gritos cesaron de repente. Esperó un momento, volvió a llamar, hasta que escuchó que tenuemente venían unos pasos hacia la puerta. La puerta se entreabrió y pudo ver a Caperucita Roja con Albornoz Verde. Caperucita, Caperucita, ¿pasa algo? Sí, ¿está todo bien? Sí, es que me he pillado las manos con una puerta, dijo la niña con los ojos entrecortados. El leñador, sin entender nada, confundido y perplejo, se volvió hacia el bosque. Cuando se cerró la puerta, el leñador pudo oír que en la habitación donde estaba la cama de la abuelita se oyó una voz de lobo que decía: «Joder, Cape, o te cortas un poco, vamos a tener problemas y yo otro muerto no quiero». En fin, os dejo con Cenicienta. Pues ellos saben que no pintan nada, pero como nos quieren agradar en todo, no paran de hacernos preguntas. ¿Qué tal te encuentras? Bien, muy bien, estoy fenomenal. ¿Pero de verdad que te encuentras bien? Que sí, cariño, que ya te lo he dicho, que estoy muy bien, que no me pasa nada. Uf, es que es increíble lo bien que te encuentras, ¿verdad? Que sí, pesado, que sí, que estoy muy bien, que no me pasa nada, que estoy embarazada, no estoy enferma. Y al final eres tú la que acabas tranquilizándolo a él. Si los hombres fueran los que se quedaran embarazados, las preguntas serían distintas. Por ejemplo, Paco, ¿cómo te encuentras? Jodido, yo creo que estoy perdiendo hasta la vista. Pero Paco, ¿tan mal te encuentras? Fatal, ¿eh? 2 del diario me quedan. Ya verás cómo al final tienes tú que criar a nuestro hijo sola. Si es que es increíble lo mal que te encuentras, Paco. Y lo que me callo para no asustarte, que la profesión se lleva por dentro. Total, que al final también acabarías tú tranquilizándolo, ¿eh? Otra cosa es que cuando las mujeres estamos embarazadas, se nos agudiza el sentido del olfato. Y tenemos antojo, ¿no? Y ya puedes oler el marisco a la plancha de la calle de más abajo o el olor a las palomitas del cine de 2 manzanas más arriba, que a ti se te agudiza el sentido y de pronto dices: ¡quiero marisco! Y te lo trae, porque sabéis eso que dicen, que si no se le concede el antojo al niño, luego le sale en el cuerpo. Y él no quiere que su niño salga con cara de gamba, aunque al final seguramente sea el más gamba de su clase. Si fueran ellos los que estuvieran embarazados, con lo simples que son, seguramente que se levantarían a mitad de la noche pegando a voces: ¡quiero una Black and Decker! ¡Necesito hacer agujeros ya! Y tú se la traerías porque no te gustaría que tu niño naciera con la nariz retorcida como una broca. Claro. Luego otra cosa que yo siempre me pregunto: ¿con la barriga que tienen ya algunos hombres? ¿Os la imagináis de 32 semanas y media? Como un dirigible. Yo creo que alguno en vez de romper agua iba a romper cerveza. Es verdad. Y luego otra cosa. ¿Se moverá el niño más en la barriga del hombre que en el de la mujer? Yo creo que sí. Sobre todo cuando se pongan a roncar. Porque a ver cómo va a saber el niño que tiene que hacerle para detener ese terremoto. Y luego otra cosa. ¿Cómo se sentirán ellos cuando el bebé empieza a darle pataditas? Porque nosotras nos emocionamos y decimos: ¡ay, mira, se ha movido! Ellos seguramente cantarán el gol. ¡Gol! ¡Gol de mi chico! Y en vez de ponerse música clásica para que el niño salga un poco más inteligente, se pondrán el carrusel deportivo. Es que míralo, escuchar: ¡gol! ¡Gol en el Bernabéu! Y míralo, si se queda como una malva. ¡Eso es un clásico! Otra cosa que también cambiaría sería los cochecitos de los niños, porque nosotras que somos más prácticas, lo único que le ponemos es una sombrilla por si hace calor. Ellos no soportarían llevar
algo que incluyese la palabra coche sin llenarlo de tonterías. Yo creo que los venderían a los concesionarios y eso se pondrían insoportables. Atención. Pues el mío es descapotable. Tiene llantas de aluminio. Y un alerón. Vamos, que yo creo que no había ningún cochecito en el mundo sin alerón. Que ahora lo estoy viendo por el paseo ahí haciendo adelantamientos con el niño, pobre niño con cara de velocidad. Y otra cosa que también cambiaría sería la preparación al parto. Sí, porque nosotras pues no tenemos ningún problema con esto de tirarnos al suelo y respirar ahora sí y ahora no durante horas y horas. Ellos seguramente que en cuanto les dijeran vamos a hacer ejercicios de relajación, se sentarían en una mesa, sacarían su ficha de dominó, las colocarían y venga, pita doble. Y ya para colmo, si ya de por sí no hay quien los soporte cuando empiezan a contar sus batallitas de la mili en plan fantasma, como para soportarlos contando el parto. La Virgen, tío. Lo mío sí que fue un parto con dolor, macho. Se había acabado la epidural. La matrona y el médico sentados encima de la barriga porque llevábamos 5 horas y nada. El niño que quería salir hacia arriba, que ya estaban pensando en sacármelo por la boca. Ahí todos los médicos atacados. Yo, tranquilo. Trae las tijeras que me voy a hacer la cesárea. Y tras, una puntadita y salí del quirófano con mi niño en brazos, que se quedaron todos alucinados. Total, que pensándolo bien, creo que prefiero tener a mi hijo yo sola antes que tener que aguantar a un hombre embarazado. Porque luego está eso de tener que contarlo en las peluquerías. Esa otra. Tú imagínate que vas al kiosco a comprar el periódico y le dices, ¿me da El País? Y te dice el kiosquero, no, le voy a dar la supertele y esta pasta de chicles de menta. O que vas a coger un taxi y le dices, oiga, ¿me lleva a la plaza del ayuntamiento? Y te dice el taxista, no, te voy a llevar a la plaza, al Bernabéu directamente, que a ti te pegas el del Madrid. Pues eso es una peluquería, un sitio en el que vas a pedir una cosa y te haces lo que les da la gana. Que luego cuando terminas sales corriendo a buscar un espejo para ponerte el pelo a tu manera. ¿Qué digo yo? Entonces, ¿para qué vas? Y es que yo creo que la peluquería es un sitio del que hay que desconfiar. Sí, porque todo te lo hacen por la espalda. Tú, imaginaros que estás triste, estás celosa, poco depre, y en lugar de jugarnos con algún famoso de estos tíos buenorros ahí, que es lo que teníamos que hacer todas, te vas a la peluquería y le dices al peluquero, córtame el pelo por aquí, que quiero un corte radical. En esta ciudad hay lugares escondidos donde dormitan los hombres de acero, donde tramitan sus deseos los hombres de barro. Podemos ser, podemos estar, podemos, acumulando cielo y frases bonitas, estar para un atardecer. Pero estamos en lugares circulares que vislumbran nuestra memoria. La memoria derretida de momento dispar donde habita mi palabra. Bueno amigos, con este poema de nuestro amigo y compañero teatrero Diego Jiménez de Villanueva del Arzobispo, titulado Voltereta en el vacío, lo dejamos por hoy. Espero que al echar mano de nuestra reciente memoria, de nuestras teatrerías, pues vuestra pasión por el teatro, que cada semana estoy seguro que decantáis y nos prestáis, pues haya tenido ese momento de relax también necesario de cara, como decíamos al principio, al veranillo que ya se nos acerca. Así es que próximamente vendrán un par de resúmenes del Festival Actúa 2011 de Villanueva de Beas de Segura y un especial teatrería artística con la figura entrañable del pintor brasileño afincado en Úbeda, Antonio Miguel Roa. Así que como siempre, que seáis felices bajo la protección de Thalía. Chao. De los artículos de Le Monde Diplomatique es el que hace los masajes en Masajes a mí. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Se inventa los debates que hacen en Antena 3. Es cajero de Ikea y es teniente coronel.